Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy les voy a presentar un video de la práctica de microscopía. Vamos a ver los componentes ópticos, mecánicos y de iluminación del microscopio y esperamos que les guste. Va a ser una práctica muy sencilla, pero que está incluida en su laboratorio de manual de histología para el laboratorio de su servidor. Muchas gracias por su atención y esperamos que les guste. Bueno, pues como les comentaba hace unos segundos, vamos a ver el día de hoy la práctica de microscopía. En la práctica de microscopía básicamente son los aspectos generales del microscopio. El microscopio se compone de los elementos ópticos, de los elementos mecánicos y de los elementos de iluminación. En cuanto a los elementos ópticos, tenemos que son los oculares, que vendrían siendo estos, y los objetivos, que serían estos de acá. Los oculares, generalmente varía el número dependiendo del microscopio y su nombre lo dice. Hay monoculares que ya prácticamente están en desuso, pero sí sigue habiendo algunos lugares donde utilizan microscopios monoculares. Hay binoculares, que son estos, y hay trioculares que tienen un aditamento en esta parte y que sirven generalmente para agregar una cámara y poder ya sea tomar alguna fotografía o transmitir en algún dispositivo, ¿no? Pero en el caso de este microscopio, estamos viendo un microscopio binocular. La parte de los oculares, que dijimos que eran estos, vamos a encontrar que estos generan un aumento dependiendo del microscopio que estemos usando, pero usualmente ese aumento sería de 10 o 10 veces el aumento. Y aquí lo vamos a ver en estas leyendas que tienen por aquí a un lado, veríamos ese número 10 en algunos podríamos ver 12.5 y bueno, es algo que tenemos que analizar el aumento del ocular, puesto que nos va a servir para poder definir los aumentos totales de un microscopio, es decir, hasta cuántas veces puede este microscopio que estoy viendo aumentarme una muestra y yo la pueda ver acá, ¿no? Entonces, tenemos el ocular con sus aumentos, que serían en este caso 10 vamos a acordarnos de ese número. Tenemos los oculares aquí. Bueno, los oculares son un elemento, dijimos, un elemento óptico. Las podemos regular incluso en algunos de estos oculares, dependiendo del microscopio, lo avanzado o lo costoso, ¿no? Puede tener algunas cosas que otros no tengan, pero por ejemplo en este caso, generalmente tenemos que en los microscopios hay algún aditamento que nos permite hacer un enfoque diferente para cada ojo. Eso sirve mucho para las personas que tenemos miopía y que pudiéramos ver borroso a lo mejor con un ojo. Incluso se puede corregir ese aspecto de la miopía con este tipo de microscopios en donde movemos al aditamento dependiendo del ojo con el que lo estemos viendo, porque primero enfocamos con un ojo y luego enfocamos con el otro, pero ya ahorita vamos a explicar bien cómo hacer ese enfoque doble. Pero a lo que me refiero es que nosotros pudiéramos usar sin ningún problema el microscopio sin utilizar los lentes, siempre y cuando tengamos bien regulado. Y por eso hay ocasiones en las que usted puede querer ver el microscopio de un compañero y ve todo borroso, aunque su compañero lo ve bien, ¿no? Eso es porque el enfoque que dio es diferente y a veces hay personas que se quejan de que pues sí enfocan, pero el otro ojo ve muy borroso. Y ahí, aunque no tengan problemas de miopía, puede ser que su compañero anterior o alguien le estuviera curioseando por ahí, le movió y resulta que nos mueve el enfoque, ¿no? Ahorita lo vamos a considerar a la hora de enfocar. Estos son los oculares y estos serían los objetivos. Estos son los objetivos que están incluidos en esto que se llama el revólver, que es como el de una pistola, ¿no? Que da la vuelta. Pero ese es el revólver, ya sería un componente mecánico. Estamos en los componentes ópticos, que serían los objetivos. Entonces tenemos oculares y objetivos. De los objetivos tenemos varios objetivos y cada objetivo también tiene un aumento. Y se va a llamar de una manera diferente. Insisto, dependiendo del microscopio, los objetivos también pueden tener números diferentes, pero los más usuales serían el 4 el 4X, el 10X, el 40X y el 100
¿no? Si son microscopios un poquito más viejitos, de repente tienen que 12.5, que 20, que 2.5, varía, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ahí nos está indicando cuántas veces están aumentando. Pero si nos vamos a los más usuales, el 4X o el 4 por es el que nos genera menos aumento y el 100 es el que nos genera más. Cuando nosotros queremos saber los aumentos totales, tenemos que multiplicar ese numerito de ocular que decíamos acá, ¿se acuerdan? Que decíamos el número 10 por el número que tengamos aquí, ya sea 4, 10, 40 o 100. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un ocular de 10 y un objetivo de 4, 10 por 4, 40. Esta muestra que yo veo aquí, la voy a ver 40 veces aumentada. Si yo veo el de 10, 10 por 10, 100 o 40 por 10, 400 o 100 por 10, 1000. 1000 veces aumentada. Entonces, ¿cuántas veces me aumenta una muestra este microscopio? Pues hasta 1000 veces. Esa es lo general, ¿no? Lo que debemos de saber. Ya hay otros números, pero ya no nos vamos a meter tanto en eso, tanto en la óptica, pero sí es importante saber estos que les estoy comentando, ¿no? Cuando pedimos aumentos totales, pues nos referimos a la multiplicación del número del ocular por el número del objetivo. Y los objetivos, como les decía, tenemos un 4, un 10, un 40 y un 100, y ya dijimos que el 4 es el que genera menos aumento y el 100 es el que genera más aumento. El 4, al generar menos aumento, recibe el nombre de panorámico porque nos permite tener una vista de alguna manera panorámica, general del corte, y siempre que nosotros enfocamos y que empezamos a ver una laminilla, siempre utilizamos el 4 por. ¿Por qué? Porque es mejor ver el panorama y luego dirigirnos hacia algo que nos llama la atención que querer llegar hasta ese punto, porque a veces podemos estar viendo cosas que nada que ver, pero como empezamos en aumentos altos, no nos dimos cuenta que estamos viendo el borde de la laminilla o que estamos viendo el número de la laminilla. Entonces, siempre mi recomendación, incluso para no romper la laminilla, pues es empezar a enfocar desde el 4 por, es lo que tenemos que hacer. Y se llama panorámico. Y luego tenemos al 10 por, al 10X y al 40X. A esto les llamamos secos. Al 10 se llama seco débil, al 40 se llama seco fuerte y al 100 se llama de inmersión. ¿Por qué se llaman secos y por qué se llama de inmersión? El seco nos quiere decir que hay aire o no hay nada entre lo que viene siendo el objetivo y la laminilla. Es decir, siempre queda un espacio. Aunque pequeño, cada vez se va haciendo más pequeño el espacio. En 40 por queda muy arriba, en 4 por, perdón, en 10 por un poquito más cerca, en 40 por ya puede estar muy, muy cercano, y en el 100 por está casi, casi pegado, y para esto necesitamos un agente que nos permita enfocar de una manera adecuada la laminilla que yo estoy viendo, la muestra que estoy viendo. Entonces usamos algo que se llama aceite de inmersión. Al usar el aceite de inmersión o ser necesario para enfocar con el 100 por eso yo le llamo, o por eso no yo le llamo, sino se le llama el objetivo de inmersión, porque usa aceite o porque requiere del uso de aceite. Entonces, 4 por es panorámico, 10 y 40 son seco débil y seco fuerte respectivamente, y el 100 es el de inmersión. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántos aumentos totales tenemos si utilizo un ocular de 10 con el objetivo seco fuerte? ¿No? Es un sinónimo, es como decir el de 40 por. Cuando yo digo seco fuerte me estoy refiriendo al 40 por. O cuando yo digo de inmersión me refiero al 100 por. Para llegar al 100 por tengo que pasar por el 4, por el 10, por el 40, por el 100 para poder saber que lo que estoy viendo pues es efectivamente lo que necesito, porque cada vez mi campo va a estar más reducido y cada vez va a ser más difícil ubicarme en lo que estoy viendo, y es muy fácil terminar viendo algo que nada que ver, ¿no? Siempre por eso tenemos que empezar en el panorámico. Estos son los componentes ópticos. Y luego tenemos los componentes mecánicos. En el caso de los componentes mecánicos son los más del microscopio, que sería, por ejemplo, esta parte que es el brazo. Esta es una cabeza, brazo, la base. En el brazo van a variar dependiendo del modelo del microscopio. Hay unos brazos muy grandes, hay unos brazos muy
muy angostitos. Bueno, esos son los modelos, ¿no?, que tenemos de acuerdo a las posibilidades y tenemos que tienen muchos tornillos y esos tornillos hay que saber para qué son antes de empezar a moverles, ¿no? Estos de aquí se llaman tornillos macrométrico y micrométrico, aunque no lo parezca, son dos tornillos. El de más interno se llama macrométrico, el más externo se llama micrométrico. Esto se llama platina. Esta es una pinza, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Si no he dicho para qué sirven esto. Bueno, pues es importante porque el macrométrico sube y baja esta para alejar o acercar la muestra hacia mi objetivo. Entonces, cuando yo pongo mi muestra aquí en las pinzas, que es un componente mecánico también, lo pongo en mi platina, que es toda esta, sube y baja, y si lo quiero subir y bajar o bajar rápido, uso el macrométrico, y cuando quiero movimientos más finos es el micrométrico. Cuando está, imagínense que está hasta acá abajo, y entonces yo la empiezo a subir rápido, y cuando veo que ya va llegando por aquí, o cuando estoy viendo que ya está enfocando, para hacer el enfoque fino, utilizo el micrométrico. Eso es cuando yo empiezo a enfocar. Ahorita vamos a ver los pasos de enfoque. Después tenemos estos tornillos que están aquí, que también son dos, y se llaman tornillos del carro de deslizamiento, que vendrían siendo, este sería el carro de deslizamiento donde están las pinzas, y que me permite ahora no mover para arriba y para abajo, sino me permite mover la laminilla hacia los lados y para adelante y atrás. Ese movimiento me va a dar la oportunidad de yo localizar alguna estructura, entonces la voy buscando en los ejes X o el eje Y, es decir, hacia los lados o hacia adelante y para atrás hacia donde yo estoy, ¿no? Y ver y localizar alguna muestra, alguna célula, alguna estructura en particular, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis alumnos, no es una cuestión de poner la laminilla, enfocar y mágicamente va a estar lo que te pide el manual, ¿no? Hay que buscarlo y hay que explorar la laminilla para saber que efectivamente lo que estoy dibujando o lo que estoy viendo ahí al microscopio es efectivamente lo que me están preguntando. Eso tiene que ser como un concepto básico, ¿sí? Es bien importante porque se nos olvida y a veces pensamos que porque ya enfocó ahí y es el corte de riñón, entonces eso es lo que tengo que ver. Y entonces cuando en su casa quieren identificar estructuras, pues resulta que no hay ninguna de las estructuras o no se parecen en absolutamente nada en lo que nos habían pedido porque no las buscamos. ¿Cómo las buscamos? Con esto, ¿no? Con el que ya después de enfocado usamos el carro de deslizamiento. También tenemos que aquí tenemos la base y que en la base generalmente pues está la parte de iluminación, que ya sería básicamente la otra parte que tenemos, que sería el foco. La luz generalmente es una luz de halógeno, pero ya últimamente pues, son muchas luces LED. O también tenemos las aros, como un tipo de aro de luz LED que dan un cierto tipo rango de luz que nos permite ver mucho mejor las muestras o nos permite un poco más de comodidad. Aquí también se puede poner un filtro. Muchas veces cuando compramos el microscopio ya nos viene con varios filtros de diferentes colores. Hay algunos que nos ayudan más en la nitidez, otros que se ven mejor en ciertas condiciones. Bueno, generalmente para las muestras normales yo utilizo el filtro azul o el blanco y cuidando que la luz no sea demasiado intensa. Ahorita vamos a ver también algunos aspectos de la iluminación. En este microscopio en particular, este es el regulador de la luz que me permite pues ir desde la luz más tenue hasta la luz más alta. Y aquí en este modelo en particular, pues todas estas lucecitas que se ven aquí se van encendiendo cuando vamos aumentando. Es decir, entre más alta la luz, más foquitos están prendidos. Pero eso no es algo así indispensable, ¿no? Es como que un ornamento del microscopio y bueno, pues sirve para eso. Es importante saber que hay intensidades porque a veces también lo prendemos y no se ve nada y no se ve luz. Bueno, pues a veces tenemos
regulador de la intensidad lo tenemos hasta el mínimo. Y luego la luz pasa por esto que se llama el condensador. Y el condensador, como su nombre lo dice, condensa la luz para esos haces de luz que emitió nuestra lámpara, nuestro foco. Las va a concentrar en un punto para que lleguen lo más concentrados posible hacia la muestra y que todo esto pase por acá y que nosotros podamos ver nuestra imagen, ¿no? El condensador entonces es muy importante y el condensador tiene una apertura, es decir, se puede abrir o se puede cerrar y esa se llama diafragma del condensador y aquí vamos a encontrar en muchos de los casos una pequeña palanquita y si usted se asoma en la parte de abajo, esa palanquita no nada más es una palanquita que se mueve para adelante, para atrás, para un lado, para otro, sino que es una palanquita que luego dice 4, 10, 40, 100 en muchos casos. ¿Qué nos recuerdan esos números? Nos recuerdan a estos números de los objetivos. Entonces, cuando yo esté en 4, lo ideal es que esta palanquita esté en el 4 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que a veces estamos viendo bien con buena iluminación, pero cambiamos nuestro aumento, sobre todo cuando cambiamos de 4 a 40, o sea, 4, 10 y 40, y ya en 40 como que se ve medio oscuro, o en 100 ya no se ve bien y tenemos toda nuestra iluminación hasta arriba, o a veces ni siquiera a la hora de enfocar, usted prende su microscopio, ve la luz bien alta, ve estas lucecitas o está este regulador hasta arriba, pero no ve nada de luz aquí. Lo que pasa es que cuando pasa eso, es que el diafragma del condensador está cerrado. Entonces busque la palanquita que está por aquí abajo, ¿sí? Búsquela por aquí y muévale de un lado para otro para abrirla hasta que la luz se refleje por esta parte, ¿no? Y que atraviese la muestra. El estar cerrado, pues no va a permitir que pase absolutamente nada de luz y evidentemente no vamos a poder ver nada. Ok, entonces este es el condensador. Hay muchos tipos, hay muchas formas del condensador, incluso hay algunas maneras que lo podemos acomodar o regular, porque resulta que este condensador pues tiene que estar centrado, porque este lente cuando usted lo vea, si se asoma un poquito, va a ver este lente que es un lente muy pequeño, entonces es muy fácil que el rayo de luz se salte el centro, sino que esté hacia uno de los lados, hacia una de las orillas, y entre más aumento le damos, se va perdiendo más iluminación. Es cuando nuestra iluminación está descentrada. Y también estos condensadores tienen un pequeño juego de palancas que nos permiten centrarlo para que la iluminación pase de la manera más adecuada. Muchos de estos traen como cierto seguro que no nos permite hacerlo así manualmente, pero hay otros que los tienen muy a la vista y a veces empezamos a jugar con ellos, zafamos el condensador, incluso nunca falta quien se le caiga el condensador y luego lo ponga por ahí como puede para que nadie se dé cuenta, pero a la hora que viene su otro compañero, pues ya no puede ver muy bien, la luz está descentrada, se le pone oscuro en el 40 por, y bueno, nosotros tenemos que pedir ayuda para que nos puedan regular este microscopio, ¿no? Idealmente no le movamos si no sabemos para qué son, sobre todo los elementos que están aquí, puesto que vamos a hacer que la luz, que es esencial para ver la muestra, pues no pase de una manera adecuada. Pero si usted nota que cuando aumenta, baja la luz y ya le movió a la palanquita aquí donde dice 4, 10, 40, 100 y no mejora, pues es mejor comentarlo con su profesor para evitarnos algún problema o algún desperfecto en el microscopio. Y bueno, pues tenemos en términos muy generales, muchachos, pudiéramos decir muchísimas cosas acerca del microscopio. Hay muchos tipos de microscopios, hay microscopios invertidos, hay microscopios estereoscópicos de fluorescencia, incluso pues hay electrónicos de transmisión, etcétera. Cada uno tiene su justificación, cada uno tiene su mecanismo por el cual genera una imagen, pero nos vamos a enfocar en este microscopio que es el que se utiliza en los laboratorios, que es el microscopio binocular. Decimos que es de campo claro, pues, si hay un campo claro, pues seguramente hay un campo que no es claro, ¿no? Y serían los de campo oscuro, pero vamos a usar el microscopio de luz y vamos a usar este microscopio de luz y vamos a obtener, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una imagen bidimensional.
es decir, de 2 dimensiones, no tenemos profundidad en la imagen, es una imagen bidimensional, es una imagen aumentada, ya habíamos dicho que la podemos aumentar hasta 1000 veces, y una imagen invertida. Entonces, por eso de repente va a notar que usted mueve estos tornillos del carro de deslizamiento y se mueve su laminilla a la derecha, y cuando usted está viendo por acá, se mueve hacia la izquierda, ¿no? O sea, hay una inversión. Pero bueno, eso sería lo de menos, ¿no? Cuando nosotros estamos concentrados en el microscopio, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo enfocar? Que con esto terminamos esta parte de microscopía. ¿Cómo vamos a enfocar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que con el tornillo macrométrico vamos a bajar la platina. La bajamos lo más que podamos, sin forzarlo, y ponemos en nuestras pinzas la muestra. ¿Cómo se pone la muestra? Se pone con el cubre objetos para arriba. Usted va a sentir un pequeñito bordecito de un vidrito que está arriba de nuestro portaobjetos, nuestra laminilla, y generalmente la etiqueta está viendo hacia ese lado, pero yo siempre les digo, como quiera corrobórenlo, no toquen con los dedos el centro donde está la muestra, porque la grasa de nuestros dedos empieza a manchar y resulta que luego vemos borroso, es porque está muy sucia la laminilla, ¿no? Tenemos que agarrarla con mucho cuidado de las orillas y nada más con el bordecito de la uña tratar de identificar ese pequeño reborde, ese va para arriba. La ponemos de una manera que quede fija, que no quede así superficial, porque la misma pinza no la puede aventar y se rompe, entonces que quede bien. Y entonces vamos a poner nuestros 2 ojos aquí en los oculares. Estos oculares generalmente tienen una manera de separarse o de acercarse. ¿Eso para qué? Pues a veces tenemos los ojos un poquito más alejados, a veces los tenemos más juntos, ¿no? No todos tenemos los ojos a la misma distancia y por eso los vamos a regular, porque si usted no la regula adecuadamente, pues va a estar haciendo como que viscos y no va a ver bien. Entonces tiene que centrarla hasta que vea una sola luz, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a empezar, vamos a poner el objetivo de 4 por aquí, que dijimos que era el panorámico, y vamos, sin dejar de ver aquí, vamos a empezar a subir nuestra platina, que sería esta, con nuestro tornillo macrométrico. Para esto, yo siempre les sugiero que cierren uno de los 2 ojos, o se lo tapen si no tienen tanta destreza cerrando completamente un ojo. Tápenselo y vean por ejemplo, con el ojo izquierdo, si es que el aditamento para enfocar bien está al lado derecho o viceversa. Es que varía, hay microscopios como este que lo tienen los 2 lados, que es indistinto, y buscar que esas dioptrías o esos números que vienen por ahí, ponerlos en 0 en ambos, aunque nosotros usemos lentes, ponerlo en 0, y luego empezar a moverle aquí hasta que yo vea enfocado, hasta que empiece a ver enfocado, lo voy a dejar de usar el macrométrico y empezar a usar el micrométrico. Ahora, ¿qué voy a ver enfocado? Bueno, a la muestra, y para esto la muestra se me pasaba a decirles que usted la tiene que poner aquí en el centro. O sea, usted cuando ve su laminilla va a ver ahí un tejido, va a ver algo rosa, rojo, morado, dependiendo del tejido que sea, y lo va a ver ahí, esa mancha o eso que está ahí lo tiene que poner al centro. ¿Cómo lo pongo al centro? Generalmente cae en el centro por cómo lo montamos, pero a veces no cae, ¿no? A veces anda muy a la orilla. ¿Qué hacemos con estos tornillos? Los centramos. ¿Se acuerdan que esto hacía para adelante, para atrás, para los lados? Y centramos esa manchita, la ponemos que pase la luz por ella y ya vamos a tenerla aquí. Entonces ya empezamos a subir el tornillo macrométrico. Y después de subir, enfocamos y luego ya viendo algo, vamos a usar el micrométrico y vamos a hacer un enfoque fijo. Acuérdense que teníamos tapado un ojo. Cuando ya enfocamos completamente, cerramos el ojo con el que enfocamos y abrimos el otro. Si vemos enfocado, está correcto. Ya abrimos los 2 ojos, pero si no vemos enfocado, le vamos a mover aquí, ya no acá. Le vamos a mover aquí hasta que nuestro ojo vea bien enfocado. De repente hace que se salga un poquito, que se meta el ocular,
para poder enfocar. Y ya cuando enfocamos con el ojo derecho o con el izquierdo, abrimos los dos ojos y en teoría ya tenemos que tener enfocados nuestros dos ojos independientemente de que tengamos miopía o que necesitamos lentes o que tengamos aumentos diferentes en ambos ojos. Si no tenemos aumentos diferentes, lo más seguro es que se enfoquen con lo mismo, aunque a veces consideren que a veces esto está movido por algún compañero anterior y usted tiene que adaptarlo. Entonces ya tenemos abiertos nuestros dos ojos, ya tenemos nuestra muestra y ya enfocamos. Ahora, cuando usted enfoca, usted va a explorar la laminilla. Recordamos que le movemos a estos tornillos del carro de deslizamiento para movernos, para viajar ahí en la laminilla por un lado y por otro. Y cuando vemos algo de interés, lo ponemos justo en el centro de nuestro campo visual. O sea, si todo esto es mi campo visual, yo lo voy a poner lo que quiero aumentar en el centro. Para que luego lo que voy a hacer es cambiar de objetivo del 4x al 10x. Cambio y voy a escuchar un pequeño clic. Hasta que escuche el clic es cuando ya entró el objetivo. A veces no le dan hasta el clic y luego ya no ven nada. Entonces necesitan escucharlo. Se escucha levemente o incluso se siente cuando entra. Le movemos al revólver, que es este, que es parte de mecánica también. Y entonces le movemos, hacemos un clic y cuando lo vemos vamos a ver desenfocado. Eso se llama, es un término que se llama parafocal, en donde tenemos que al siguiente aumento se desenfoca algo, pero ¿qué hacemos? Ya no le movemos al macrométrico, ya le movemos solamente al micrométrico, poquito para adelante, poquito para atrás, porque de repente si le muevo para adelante y se desenfoca, bueno, le muevo para atrás, se muevo para atrás, se desenfoca, le muevo para adelante, siendo que ya lo vuelvo a enfocar, ya no voy a hacer el mismo movimiento con los dos ojos, porque eso ya lo había hecho, ya lo había de alguna manera solucionado y así ya se va a quedar. Entonces lo único que tengo es que nada más hacer el enfoque fino y si quiero subir a 40x, volvemos a lo mismo. Lo centramos, lo que queramos aumentar, cambiamos el objetivo sin mover. Me ha tocado que de repente quieren cambiar de aumento y lo bajan la platina y luego hacen todo otra vez. No, no hay que hacerlo otra vez, de hecho es progresivo. Si ya enfocaste en 4, te pasas al 10, enfocas lo que te falte con el micrométrico, te pasas al 40, enfocas lo que pasa con el micrométrico y si vas a usar el 100x, es importante pues usar aceite de inmersión, 1. Y segundo, ya no regresarte al 40x, porque el 40x está muy cerca de la laminilla igual que el 100x. Entonces, si echamos mucho aceite y regresamos a 40x, ¿qué va a pasar con nuestro 40x? Se va a embarrar de aceite. Y al embarrarse de aceite, no necesita aceite. Entonces, ¿qué resulta? Que en épocas posteriores, incluso sobre todo si no se limpia bien, estamos queriendo usar el 40x para ver un poquito mejor y nunca podemos enfocar. ¿Cuándo es cuando nunca podemos enfocar? Cuando está contaminado generalmente con aceite o está sucio. Hay papel especial para limpiar los lentes. No podemos limpiarlo con la bata o con cualquier cosa porque generalmente los vamos a rayar. Ni con cualquier solvente porque vamos a quitar una pequeña mica protectora que muchos lentes tienen y que pues esa nos sirve para ver bien, para ver mejor y pues entonces sí les pedimos que busquen asesoría para la limpieza del microscopio. Ahora, ya terminé o voy a cambiar de laminilla. Bueno, ¿qué hago? Yo siempre les digo, regrésense al 4x. Por ejemplo, si llegó hasta el 100, dele a la que sigue y va a terminar en 40x. Y entonces, ¿qué hace? Yo lo primero que les digo que hagan es quiten la laminilla. Quiten la laminilla y bajen con el macrométrico la platina. Bájenla. ¿Para qué? Para que esté en reposo la platina, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la dejan hasta arriba y dicen, es que no pasa nada, pero hay un desgaste ahí, el peso que está aquí, pues está ejerciendo cierto peso contra gravedad, contra estos tornillos. ¿Qué pasa? Hoy no va a pasar nada, ni mañana, ni pasado, pero con el paso de los meses, de los años, como que se desgasta. ¿Y qué pasa? Empieza a moverse solito, se empieza a bajar. O cuando usted ya enfocó, de repente nota que se está moviendo solo. Bueno, es cuando están un poquito desgastados los tornillos o cuando están flojos por ese peso que estaba aquí. Entonces, para hacer que duren un poco más estos microscopios, tenemos que bajarla con el macrométrico
y dejarla ahí pues en reposo para que nuestros tornillos no estén sufriendo constantemente del peso, aunque no es mucho, pero es un peso que tienen que soportar, ¿no? Luego, si usamos aceite de inmersión, hay que pedir una solución para limpiar nuestro lente de 100 por que utilizamos, lo apagamos, lo desconectamos y lo tapamos. Ese es el procedimiento general que nosotros tenemos que hacer. ¿Se acuerdan que les decía que el cubre objetos tiene que estar para arriba? Es bien importante porque si el cubre objetos está para abajo, va a poder enfocar en 4 por, lo más seguro es que sí. Va a poder enfocar en 10 por, lo más seguro es que sí. Pero cuando vaya a 40 por, no va a poder enfocar. ¿Y qué va a pasar? Que puede estar sin darse cuenta pegando la laminilla y lo que va a hacer es que la va a romper. Eso es bien importante que usted lo considere. Por eso lo tenemos que poner con el cubre objetos para arriba. Ahora, va a enfocar otra laminilla. Ya acabó con esa laminilla, va a enfocar con otra. Tiene que hacer todo el procedimiento de nuevo. Es lo ideal. Incluso así nos vamos enseñando. Cada vez va a ser más fácil enfocar. ¿Qué procedimiento ya no voy a hacer? Pues el de mis ojos, ¿no? El de separar o acercar o el de compensar la miopía. Pues eso ya no lo voy a hacer. Pero todo lo demás de empezar desde el 4, 10, 40, porque a veces nuestro manual puede decir, en 40 por enfoca esto. ¿Y qué hacemos? Seleccionamos el 40 y ponemos la laminilla. Tenemos que irnos primero desde el 4 por, ¿sí? Es bien importante hacerlo. Es bien importante saber cómo manipular el microscopio. Si lo va a mover del lugar, siempre se toma del brazo. Algunos tienen como tiene una hendidura en esta parte para poder agarrarlo y de la base. O sea, brazo, base y abrácelo porque cuestan muchísimo dinero. Pero si no, bueno, a los que tienen el brazo más pequeño, metemos la mano aquí para apoyarnos en esta parte y en la base, ¿sí? Entonces esperamos que esto haya sido de utilidad para todos ustedes y que hayan entendido un poquito de lo que viene siendo pues la microscopía, ¿no? La microscopía es algo muy, muy, muy interesante para todos nosotros y que les va a servir mucho a la hora de estar en su laboratorio. Bueno, les agradezco mucho sus atenciones y pues nos vemos a la próxima en el siguiente video del Manual de Histología para Laboratorio. Muchas gracias por su atención.